Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos reencontramos aquí de vuelta ahora en la clase 8, que tiene que ver con la satisfacción y sufrimiento en el trabajo. Y bueno, acá contamos con dos autores, uno que lo hemos mencionado al principio de la materia, que es la Christophe de Jours con la psicodinámica del trabajo, y también incorporamos ahora a Yves Clot, que es un referente de la clínica de la actividad. Ambos no forman parte de lo que era el original movimiento institucionalista, como mencionamos en la primera clase. Sin embargo, eh, tanto por sus desarrollos teóricos conceptuales con la institución del trabajo y más que nada con la organización del trabajo, y inclusive hasta geográficamente, dado que también son ambos franceses, se convierten también en una lectura complementaria muy pertinente y efectiva para el análisis del trabajo dentro de las instituciones en su sentido restringido, es decir, como establecimientos donde se produce un objeto productivo, pero al mismo tiempo un valor social. Eh, tienen puntos en común y algunos aspectos que la diferencian. En común tienen la raíz, que es la ergonomía y la psicopatología del trabajo. Pero luego con el tiempo se fueron diferenciando con la psicodinámica del trabajo mucho más también ligada a los fundamentos y conceptos y teorías del psicoanálisis, y la clínica de la actividad más basada en aspectos de la psicología de la conciencia y del trabajo. No quiere decir que la desestime, pero se basa en otro tipo de fenómenos, por ejemplo, para explicar el sufrimiento, no utilizando, sin desconocerlo, a los elementos que aporta el psicoanálisis. Eh, de todas maneras, ambas corrientes, al igual que el resto de las corrientes institucionalistas, sí participan de esta idea de la investigación interventora o la intervención investigativa, ¿no? A través de dispositivos con la idea de generar transformaciones en la institución que generen espacios saludables de los ámbitos profesionales donde se lleva a cabo el quehacer profesional. Eh, como siempre, no voy a hacer el seguimiento de los 4 textos así de manera puntual, pero sí darles algunas ideas que creo que les pueden ser útiles para complementar ya la guía de lectura que tienen bien desarrollada, los cuestionarios administrados, pero bueno, con algunos elementos que quizás están incluidos en el texto y algunos que los mismos autores desarrollaron en otros espacios, pero que pueden colaborar en darle mayor profundidad o un contexto a la lectura. Vamos a empezar entonces con, como les decía, con Xcloud, partiendo de una base. Tanto la psicodinámica del trabajo como la clínica de actividad comparten algo, que hay una tarea prescripta, pero que esa tarea prescripta no es todo lo que ocurre en la institución. E inclusive, ya a partir de la diferenciación entre la tarea prescripta, o sea, lo que plantea la organización del trabajo, y lo que se da en la actividad realizada, también aquí va a haber como una especie de eh, bifurcación, podemos decir. Para la clínica de la actividad, entonces, como decíamos, eh, el trabajo supera las pautas pautadas por la tarea prescripta, pero la actividad realizada, es decir, lo que se hace, en realidad tampoco es toda la actividad real, en la medida que normalmente en esta consideración muchas veces se dejan de lado aspectos claves como aquello que no se hace, lo que se trata de hacer sin lograrlo, lo que se hubiera querido o podido hacer, lo que uno piensa que se puede hacer, pero quizás no en el espacio en el que trabaja, sino pensando en otro ámbito profesional. Inclusive también lo que se hace, todo aquello que se hace para no hacer lo que hay que hacer o lo que esté pautado que hay que hacer.
y también aquello que debe rehacerse, e incluso también lo que se hace sin haber querido hacerlo. En síntesis, entonces, desde la clínica de la actividad, a partir de lo que realiza el equipo interventor cuando es convocado, y también de lo que se va a denominar la autoconfrontación, que se le propone como parte del dispositivo a los y las trabajadoras, en tanto protagonistas de las acciones que llevan a cabo en relación a esa actividad de trabajo. Entonces, no solo debe incluirse esta amplitud que supone la actividad real realizada, sino también otros aspectos de la actividad, que es lo que él denomina lo impedido o lo imposible, e incluso la actividad silenciada, que en estos casos tiene mucho que ver con lo que propone la organización en sí, más allá de lo que realizan los trabajadores y trabajadoras. Eh, de esta manera entonces se le reconoce a la actividad real, con esta complejidad, un estatuto en cuestión de su totalidad, pues todos estos, todos estos elementos que constituyen lo real de esta actividad tienen un peso a veces mucho mayor que lo meramente realizado. Eh, lo que estaría dejando de lado justamente aquello que habla de los conflictos que portan los trabajadores y que eh, de no traerlo a compartir en esa autoconfrontación, justamente escapa a la comprensión y es lo que busca no ser hablado. Entonces, quiere decir que incluyendo toda esta complejidad, va a ser posible comprender mucho más, interpretar y explicar lo que realmente supone la actividad cotidiana de trabajo. Entonces, de aquí entonces que el objetivo de la clínica de la actividad, a través de la puesta en marcha de este dispositivo que supone observación por parte del equipo interventor, entrevistas situadas, pero también registro con videos de la actividad y la autoconfrontación de los trabajadores con esa actividad, no solo de la que está realizando el mismo, sino de todos los trabajadores con la actividad que hace el resto de sus compañeros, lo que supone entonces también no solo la interpretación de los interventores y su marco teórico, sino de la posibilidad de un análisis cruzado con las interpretaciones y explicaciones que los propios trabajadores y trabajadoras les dan a sus propias acciones y a las que realizan sus compañeros. Eh, digamos, esta es una cuestión bastante novedosa eh, y muy revolucionaria, digamos, a la hora de incluir también a los propios participantes en esas estrategias de análisis y de solución y de recomendaciones para el cambio de las organizaciones del trabajo. Eh, esto es importante, entonces si consideramos que en la actualidad a los intentos de ayornamiento de este neotaylorismo, que también habíamos hablado en las clases anteriores, se le incorporó algo que parece muy extraño, que es que las líneas jerárquicas en muchas situaciones delegan implícitamente en los sectores intermedios eh, que no tienen capacidad de decisión total y ni siquiera en muchos casos han participado de la definición de trabajo, o sea, de la concepción de la tarea. Sin embargo, aún así, les delegan la responsabilidad en la efectividad y en la búsqueda de la eficacia de lograr los objetivos y las actividades necesarias para lograr los objetivos de la institución, produciéndose una paradoja bastante importante, que se les brinda responsabilidad a aquellos que formalmente, es decir, en el organigrama y en las funciones que deben llevar a cabo, no la tienen, pero al mismo tiempo tiene una exigencia frente a la institución de lograrla, y que además los profesionales, tanto intermedios como del resto de las cadenas invisible, diría, de esas relaciones, llevan de todas maneras a cabo, se hacen cargo en función
de su compromiso con el trabajo y con su quehacer profesional. Ahora bien, lo que podríamos decir, la exigencia de responsabilidades sin esta responsabilidad reconocida formalmente, supone al mismo tiempo una mayor exigencia psíquica de esta tarea profesional que le demanda la institución, justamente también en entornos organizacionales que en general tienen grandes desórdenes o prácticas erráticas o que están más o menos sin un rumbo delineado o que toman rumbos de acuerdo a lo que suceda cotidianamente. Lo cual al mismo tiempo es agravado cuando hay parece una paradoja, pero una negación de los recursos pertinentes en cantidad y calidad, sean de orden técnico, tecnológicos, ecológicos, eh, presupuestarios, ¿no? Ahí pensemos en todo lo que son los contenidos, ¿no? del tetraedro y los polos, que son justamente aquellos que deberían garantizar eh, que lo que demanda la institución en cuanto a eficacia pueda ser lograda. Entonces, retomando, se les brinda una responsabilidad que no está reconocida formalmente, se les exige con un alto costo psíquico llevarla a cabo sin tener todos los recursos necesarios para poder lograrlo. Estas situaciones en las que las organizaciones entonces privan a sus trabajadores y trabajadoras de los apoyos necesarios, eh, clínica de actividad lo llaman que contrarían, o sea, generan contrariedades a la acción. Le suma un gran desgaste y malestar importante a quienes llevan a cabo esa actividad y sobre todo llevan un sinsentido del oficio que se ejerce y es reemplazado únicamente por procedimientos burocráticos que más allá que muchas veces sean necesarios, se presentan como órdenes fragmentadas, cambios de rumbos sin explicaciones, corte de continuidad en las tareas, etc. Es decir, que se empiezan a convertir en elementos y contenidos de sufrimiento que se van acumulando, sobre todo en la economía de la psiquis. Entonces, así el trabajo pierde su función psicológica, como la denomina el autor, y esto entonces se convierte en, como decíamos, organizaciones productoras de grandes cuotas de sufrimiento, en tanto el poder de actuar de los trabajadores es coartado y estos trabajadores ya no pueden utilizar sus experiencias vivenciadas como fuente para vivir nuevas experiencias. Por el contrario, las encorseta en lo reiterativo, en lo monótono, o como decíamos también antes, en lo cambiante, sin darle una coherencia y continuidad con el resto del quehacer, y como extremo se llega a la paradoja de la actividad impedida. La propia organización que necesita, de alguna manera, cumplir los objetivos, realiza un dispositivo instrumental de tal manera que impide concretamente que eso pueda ser llevado a cabo. Para comprender un poco esto deberíamos volver un poco también a lo que Schlemenson planteaba respecto a el contexto en el que nace una organización y con el cual se relaciona. Porque uno obviamente desde lo racional no tiene sentido de entender por qué la propia jerarquía desearía que la actividad esté impedida. Sin embargo, hay que comprenderlo en la complejidad de la situación, no para justificar, sino para entender muchas veces cómo en ese juego de relaciones de trabajo lleva a un punto tal que la misma organización no brinde, sea por la explotación real o por la explotación de la subjetividad de los trabajadores, no brindar esos elementos para lograr los objetivos y producir así lo que sería un mayor acumulación para la organización de un plusvalor que se le extrae al trabajador, con un altísimo, obviamente, costo psíquico. De esta manera, entonces, para la clínica de la actividad, lo imposible, o sea, lo impedido, no son
sin embargo, los únicos factores en sí patógenos, sino que el sufrimiento se hace más vivo aún cuando no se puede explicitar esto que está contrariado, para así poder analizarlo y modificar la situación dada. Entonces, este maltrato que se ejerce desde la organización sobre los grupos y colectivos de trabajo que la componen son lo que desencadenan los sistemas denominados defensivos. Por estos motivos, la clínica de la actividad propone abordar la actividad también silenciada, que es otro componente de la actividad que se da en la actividad real, que tiene que ver con que es la productora de lo que él denomina la eficacia a pesar de todo, que es la que revela y por la que se cuelan las habilidades profesionales y la creatividad, porque son fuente también de transformaciones que, mediadas por el dispositivo institucional que propone la clínica de la actividad, genera conocimientos colectivos que se pueden articular entre equipo externo, los referentes de la clínica de actividad, y los trabajadores y trabajadoras de la institución en vistas de lograr un espacio profesional vital. Entonces, es a esto que se produce en la eficacia a pesar de todo también, es lo que planteado en esta actividad que se puede denominar silenciada, lo que también los referentes del equipo externo intentarán indagar y traer para el análisis. Cuando se menciona entonces la eficacia, a pesar de todo, ustedes van a ver que el autor trae un ejemplo muy concreto para graficarlo. No me voy a extender en ese ejemplo porque está bien descrito ahí. Pero lo que se da cuenta a partir de ese ejemplo es cómo se cree desde la organización que con la tarea prescripta, o sea, aquella hecha por los conceptos, en esta división, como la planteaba el terrorismo, entre conceptores y reproductores de la tarea, entre quienes deciden y quienes acatan las órdenes, pues acá retomo, que se cree que solamente con la anticipación de la planificación de lo planteado en una tarea prescripta, pueden tener control sobre todas las operaciones de las tareas ajustadas a una determinada organización del trabajo. Esta creencia y por lo tanto todo lo que dispone la organización para que esto se lleve a cabo, niega entonces la eficacia producida en una organización que no solo entonces proviene de la anticipación planificada, racional, sino de lo que es provisto o proviene de esta creatividad que decíamos y de las acciones concretas que realizan cotidianamente quienes llevan a cabo concretamente esas tareas, que incluso suponen muchas veces el desborde diario de la organización, es decir, a lo inesperado, a los obstáculos, a las dificultades cotidianas. Quiere decir que es el ir más allá de lo prescripto para lograr lo que uno podría poner entre comillas como el trabajo bien hecho, con los costos psíquicos que de todas maneras esto implica, supone para los trabajadores y trabajadoras la superación, como decíamos, de obstáculos, resolución de situaciones inesperadas o incluso producidas por la propia organización. Uno podríamos, si nos ponemos en el actual contexto en el que estamos pasando, seguramente la situación inesperada del COVID-19 en las distintas organizaciones produce al mismo tiempo una tarea desarrollo de actividades que obviamente ni siquiera en este caso pudieron estar pensadas o anticipadas por la organización de trabajo. Más allá acá de la necesidad o no de superexplotación del trabajador y de su subjetividad. El tema es que se hace una vez que esta inesperado se instala. Entonces, uno podría decir que hacer al pie de la letra lo prescripto, lo que está permitido, puede traer grandes inconvenientes, produciendo un mayor desgaste que el hecho de abordar esas dificultades. Como diría en este paralelismo Claude, los trabajadores y trabajadoras deben llevar a cabo sus astucias, sus trampas, sus experiencias, aquello que pareciera que no puede ser comentado en voz alta, justamente para poder llevar a cabo una tarea que si no, o que si se llevara
al extremo de llevar a cabo la actividad prescripta, no podrían producirse el logro de los objetivos de la institución. A este panorama debe además incluirse las condiciones particulares de cada organización en cuanto a, como decíamos, las cuestiones técnicas de su personal, las condiciones inmediatamente de trabajo de las que Nefa nos hablaba en clases pasadas, la inestabilidad o movilidad o rotación laboral constante en las instituciones, que pueden favorecer o entorpecer aún más el logro de esa eficacia a pesar de todo, o las formas de lograrla, o sea, de mayor o menor costo. Y que esta eficacia, como decíamos, entonces deviene del ingenio, de la creatividad, que se anuda a lo que decíamos el compromiso profesional para hacer lo que debe ser hecho. Como un paréntesis, y no porque lo diga el autor, pero acá uno también podemos tener en cuenta la relación para un análisis institucional más profundo, que vuelve a retratarnos a la fuerza de creación de la que hablaba Mendel, la capacidad de imaginar y la imaginación radical de la que nos hablaba Castoriadis, y también de todo aquello que la eficacia, a pesar de todo, por ejemplo, trae respecto a que eso que debe ser hecho también puede estar en funciones de los ideales profesionales y cohesionan alrededor de una estructura libidinal. Esto no es que lo diga el autor, quiero decir que también desde estos otros puntos se complementa para dar cuenta de los contenidos que otros autores también vienen desarrollando. Eh, Retomando entonces, estas conclusiones en relación a la eficacia del trabajo, que solo puede reconocerse y destacarse en profundidad a partir de la intervención investigativa o de la investigación interventora, porque lleva un gran proceso de tiempo, porque aparte, como decíamos, deben ser filmados, acompañados en sus prácticas, entrevistados, se unen, como decíamos, a las interpretaciones y explicaciones que los propios protagonistas realizan junto al equipo externo, eh, se podrán expresar también a través de lo que se hace efectivamente y lo que se deja de hacer. Y esto se nota mucho más entonces en lo que se hace que en los discursos, como decíamos. Es muy probable que uno no sea consciente de la complejidad de actividades que realiza si tiene que contarlos. Por eso esta línea, esta corriente, incorporó la posibilidad conjunta de la visión de los videos para que una vez que se ven en las acciones concretas, intenten explicar por qué hacen lo que hacen o por qué no hicieron lo que debían hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Esto también al mismo trabajador les propone reflexionar sobre esos actos de trabajo, que no necesariamente están negados, sino que realmente no están en la conciencia todo el tiempo. Sin embargo, entonces esto de ser eficaces, a pesar de todo, se termina transformando en un equilibrio de muchas situaciones laborales y también de actos técnicos cotidianos, pero que en función del estilo de cada trabajador, de los equipos y de la articulación entre cada sector, se terminan convirtiendo en lo que podríamos denominar, también no lo dice el texto, pero en haceres instituidos, ¿sí? Eh, que obviamente no aparecen en las prescripciones de la organización formal, pero deben ser entendidos más como un tejido de redes que se expande en esta articulación desde un sector hacia arriba o un sector hacia abajo o lateralmente entre sectores pares o de la misma jerarquía dentro de la organización. Eh, entonces, esto nos lleva a comprender también que lo que se puede ver si uno sacara una foto en un momento determinado como algo desorganizado, es en realidad lo que termina garantizando la eficacia de la organización del trabajo para hacerlo adecuadamente y resolver situaciones en momentos determinados en los que surgen. Ahora bien, este equilibrio tiene un costo, como decíamos, y trae eh, algunas situaciones complejas en el tiempo. Y es que a partir de lo que significan las diferentes coerciones que se dan en ese momento de inesperado o de conflicto, de obstáculos, y que son necesarias y son demandadas entre la articulación de cada sector para poder eh, lograr y cumplir los objetivos a pesar de esas dificultades, eh, como decíamos,
está atravesada al mismo tiempo por las demandas de las instituciones, los mandatos profesionales de la propia profesión o de otras disciplinas y los mandatos de orden personal. Eh, para reconocer esta eficacia, a pesar de todo, durante la intervención, entonces deberá reconocerse primero cuál es la unidad de trabajo significativa que permite dar cuenta de ella y así poder identificar las relaciones de trabajo que se desarrollan concretamente en la organización. Quiere decir que cuando el equipo interventor ingresa a la institución, eh, no es que encuentra rápidamente los factores o a partir de cuál uno puede encontrar eh, en la situación de trabajo significativa que nos va a hablar de las relaciones de trabajo y de esa eficacia a pesar de todo. Tiene que ver con la fase de investigación, con la fase de observación y con esa autoconfrontación para elegir cuáles son los que finalmente sintetizan de la organización aspectos que dan cuenta de esa eficacia a pesar de todo y de donde está basado el equilibrio no formal de esa institución. Para cerrar entonces la perspectiva de la clínica de la actividad, el análisis del trabajo que trae esta corriente tiene entonces un doble carácter, lo cual la hace novedosa, como decíamos. Por un lado, el trabajo o el conocimiento obtenido sobre el trabajo que sirve al mismo tiempo para la formación en el análisis del trabajo de los propios protagonistas, de los quienes llevan a cabo la actividad, como si fuera una educación no formal, podríamos decir, pero con gran contenido metodológico y teórico. Y al mismo tiempo, esta formación y este análisis sirve como un instrumento de transformación de sus experiencias. Entonces, en la medida que les permite ampliar el campo de acción y su poder de actuar. Ahora, este ejercicio trasciende la organización y ya no solo estos cambios serán pertinentes y las recomendaciones necesarias y saludables para la organización del trabajo, sino que, como decíamos, y como la institución permea las distintas dimensiones de la cotidianeidad, esto se comprende mucho más cuando esas experiencias de vida modifican y generan y crean nuevas oportunidades en fuera de los ámbitos de trabajo, es decir, en la cotidianidad. Y de esta manera genera mucha mayor salud física y mental y se pueden concretar nuevos objetivos y siendo eficaces para lo cual se convierte entonces al mismo tiempo en o digamos de productor de estados de satisfacción, como decíamos, no solo en el trabajo, sino también en la vida, en el resto de la vida cotidiana. Ahora bien, pasando a la psicodinámica del trabajo, desde yo acá les enumeré algunos de los puntos que desarrolla todo el trabajo que, si bien es largo, es bastante descriptivo y accesible. Por eso yo no lo voy a desarrollar, pero quisiera algunos puntitos sí dejarles como para que se comprendan. Primero, cuando se refiere a las reglas de oficio como fundantes sí o sí de colectivos de trabajo, acá vamos viendo ya que para de Jure el concepto de colectivos de trabajo es un concepto complejo y que no se puede asimilar al resto por ahí de las corrientes, que cuando mencionan que hay un equipo de trabajo o una profesión desarrollada en un mismo espacio, se produce un colectivo. En realidad, para él un colectivo de trabajo solo es tal en la medida que las reglas que se da ese principio grupo de trabajo son discutidas en espacios de deliberación que dé la institución o que se dé el propio grupo y que se conviertan en algo que va más allá de lo que traen de la profesión. Para darles un ejemplo, si un grupo de trabajo de trabajadores y trabajadoras sociales que trabajan en el ámbito o vinculado al ámbito de la justicia en cualquiera de sus niveles o franjas etarias, con el tiempo reconoce que ante determinada situación, llevarla a un juzgado tal día, sabe que caerá en determinado juez por turno, muchas veces en estas
trampas que se llevan a cabo, se puede retrasar la presentación de un informe para saber que seguramente le caiga a determinado juez o jueza que tiene una perspectiva que mirará la situación presentada de una manera singular que sea favorable a la comprensión que desean plantear los profesionales del trabajo social, por ejemplo. Quiere decir que esto, que una vez que se transforma, por ejemplo, en la discusión del equipo y entonces de cómo presentar informes, de qué manera, cuándo, de cómo retrasarlos o de cómo adelantarlos, etcétera, etcétera, se convierte en una regla de oficio compartida y puede ser una de las tantas que empiecen a dar cuenta de que son ya no solo profesionales de una misma disciplina trabajando juntos en grupo, sino que empieza a formar parte de la dinámica de trabajo de lo que ya se puede llamar un colectivo. Eh, lo mismo puede ser de qué reglas establecer para el ingreso de determinadas personas a una institución, que no es que estén justamente en la tarea prescripta, sino que empieza a ser a partir de la expertise de esos equipos profesionales, qué compartir, de qué manera y cómo se evalúa el ingreso o no, o con qué profesional trabajar o no, eh, empieza a ser construido colectivamente. Ahora bien, a partir de esta situación, no es muy común entonces, de la perspectiva psicodinámica del trabajo, la existencia de colectivos de trabajo. No solo porque muchas veces la institución misma no lo permite por la fragmentación de tareas y por la división excesiva de las funciones y actividades, sino porque, además de los pequeños narcisismos que trae cada uno en particular, profesional y personalmente, sino porque además esto supone que la institución tenga espacios prescriptos para que los grupos reflexionen sobre sus prácticas de trabajo. Y esto no es muy común en nuestras organizaciones, sobre todo inclusive en las de servicio, que es como la que participa del trabajo social. Eh, por eso, en realidad, los colectivos de trabajo se pueden favorecer o fortalecer a partir de la intervención en este caso, de los equipos de la psicodinámica del trabajo. Es decir, que hay que fabricar ese espacio para favorecer que esos colectivos se conformen y así, en los llamados espacios de deliberación, puedan ir concertando reglas de trabajo, qué es lo que hacen cotidianamente, cuáles son esas astucias, esas trampas, generar el espacio de confianza para que lo dicho pueda ser dicho sin ser juzgado, sancionado, disciplinado, excluido, y entonces se verá cuáles de esas reglas de trabajo empiezan a ser parte ya de reglas de oficio, que quiere decir además que cada trabajador o trabajadora nueva que ingrese a ese colectivo deberá comenzar a ser parte e incorporar esas reglas de oficio para sostener un poco la identidad en la manera de trabajar de ese colectivo. Muchas de estas, por ahí seguramente, reglas después puedan ser incorporadas a la tarea prescripta, pero siempre, como sabemos, habrá un desfasaje que va a ser necesario ante lo inesperado, ante lo novedoso, hasta ante la actualización y los nuevos contextos, que supondrá la creación de nuevas reglas de oficio. El tema es que la intervención de la psicodinámica del trabajo les hace llevar a cabo el ejercicio de construcción. Quiero decir con esto entonces que no es fácil encontrar colectivos de trabajo en los espacios de organización del trabajo y sobre todo, además, porque estos colectivos de trabajo son tales también en la medida que construyen mecanismos defensivos colectivos específicos y particulares de esas instituciones. Que ahora vamos a avanzar un poquito con eso. Otro aspecto que quiero que tengan en cuenta cuando se habla de la sublimación, y como esta corriente que es la psicodinámica del trabajo se ancla mucho en el psicoanálisis, lo que plantea justamente es que puedan las personas que van a desarrollar su tarea profesional a determinada institución, a partir de las restricciones que la institución le pone a sus deseos y pulsiones, sublimar de alguna manera, es decir, convertir esas pulsiones, deseos y energías en algo que sea valorado y reconocido por la institución y por la sociedad. Entonces quiere decir que
la institución que permita sublimar esos deseos y pulsiones será aquella en la que él denomina que se pueden metaforizar los deseos, en tanto la institución se convierte en un escenario posible para eh, convertir, como decíamos, esos deseos, pulsiones, en acciones profesionales que lo acerquen al ideal. Porque si no, no solo no le va a permitir entonces desarrollar la tarea que tiene que desarrollar así, sino que también se va a traicionar lo que decíamos el contrato narcisista por el cual uno participa de instituciones y está como expectativa esperando que estas expectativas sean colmadas a partir de las condiciones de libertad, creación, siempre en un marco regulatorio, pero con la capacidad de desarrollar profesionalmente, generar la identidad psicosocial. Y acá viene otro punto que él también trabaja, que es el ser reconocido. Y el reconocimiento te trae una frase que puede ser bastante, en primera instancia, polémica, que es que nadie trabaja por dinero, sino por reconocimiento. En tanto, la posibilidad de que a través de lo que se llama juicio de utilidad, las jerarquías reconozcan la tarea de los distintos sectores que componen la institución, y este reconocimiento no va con la palmadita, es qué bien que lo estás haciendo, sino que el reconocimiento viene, por ejemplo, a convocarlos a participar en la concepción de la tarea, viene a proveerle de los recursos pertinentes que los sectores solicitan para poder llevar a cabo la tarea tal como la vienen pensando, tanto la institución como esas experiencias y saberes que vienen acumulando durante el tiempo que les permite fundamentadamente solicitar determinados recursos técnicos, tecnológicos, profesionales, espaciales, para llevar a cabo la tarea. Es ahí donde se nota realmente el reconocimiento de la jerarquía y no solamente en un discurso, sino en la práctica concreta. Y el otro juicio de utilidad también lo ven la población destinataria de las acciones. En general, eh, las poblaciones destinatarias, pensando en el trabajo social, siempre se manifiestan a través de lo afectivo, del agradecimiento, a veces incluso hasta de obsequios, de venidas después de un tiempo a la institución y comentar cómo están hoy en salud su hijo, o cómo le va en la escuela a sus hijos, o etcétera, etcétera, etcétera. En general la población se manifiesta de esta manera, o en algunos casos hasta extremos, cuando algo ha pasado con algunos profesionales, hasta esta población destinataria sale en defensa de estos trabajadores y trabajadoras para apoyarlos en sus reclamos. Eh, y hay otro juicio en este reconocimiento que quizás es el más valorado por el trabajador, trabajadora, y al mismo tiempo a veces también el más temido de no lograr, que es el que llama el juicio estético, y es el que dan los pares. Es aquel que reconoce un propio par sobre cómo se llevó a cabo la acción, los métodos que se utilizaron, y que a partir de ese reconocimiento puede también ser incorporados entonces a ese colectivo de trabajo. En general, entonces el reconocimiento se da siempre o no en un grupo de trabajo, pero sí o sí, cuando se constituye un colectivo de trabajo, este reconocimiento se da sobre todo porque esas acciones que llevan a cabo los distintos trabajadores y trabajadoras son incorporadas al mismo tiempo como reglas de oficio en ese colectivo. Bueno, el reconocimiento, entonces, como decíamos también, es una manera simbólica, pero que tiene efectos en la salud muy concretos, de satisfacción si existe y de sufrimiento si no está, es un factor, entonces, como decíamos, concreto para favorecer la metaforización de los deseos en la institución. Como les decía, el resto de las cosas que explica de Jure son muy accesibles respecto a la que supone la eh, coordinación, entonces respecto a la tarea prescripta, eh, lo que es la cooperación al interior de los equipos de trabajo, perdón, eh,
lo que serían los espacios de deliberación, como decíamos, la metaforización sin deseos, decíamos, todo eso es más fácilmente comprensible, incluso cuando él explica las situaciones extremas que llevan por ahí a los suicidios a partir de estas nuevas formas de evaluación que van incorporando el giro neoliberal dentro de las organizaciones del trabajo. De todas maneras, aquello que no, por ahí, con esta contextualización no se comprenda o se quiera generar alguna precisión más, tanto en el foro como en la próxima clase también de repaso, obviamente que los podemos abordar. Pero ahora entonces me quiero referir a, bueno, acá me quedó pequeño el PowerPoint, pero que lo que tiene que ver con lo que se denominan las ideologías defensivas del oficio, que me parece importante hacer primero un pequeño contextualización. Entonces, en primera instancia, todo trabajo profesional, por más sencillo que sea, dispara ansiedades. Estas ansiedades como concepto no son de naturaleza propiamente psicoanalítica, en la medida que no se produce a partir de un conflicto intrapsíquico, es decir, en distancias del yo y el super yo, o de cuestiones de angustia de las instancias intrapsíquicas, sino que responde a aspectos muy concretos de la realidad, o sea, que son riesgos y peligros externos inherentes a la naturaleza específica de cada trabajo. Y este riesgo puede ser individual. eh, Tenemos un caso en el trabajo social muy paradigmático que tuvo que ver con los riesgos de ir a atender a domicilio, por ejemplo, a alguien que tiene una patología, un deterioro en su salud mental severo, y que este riesgo es real, y que negarlo puede llegar a producir un desenlace lamentable como el que se dio de esta colega y que produjo su muerte. Pero también pueden ser riesgos colectivos, que esto, como en el caso actual, es la exposición al COVID-19, al virus en el espacio de trabajo, o que más allá que afecte a uno, puede traer consecuencias para colectivo. Es decir, uno se contagia, trajo sin saberlo el virus al espacio de trabajo y termina generando una complicación y un riesgo eh, real y supuesto para los quienes trabajan allí. Supuesto digo porque hay que hacerse el hisopado en todo caso y ver si realmente fue contagiado, pero en el transcurso de ese tiempo genera más ansiedad a la ansiedad propia de lo que supone ya colectivamente este virus en los espacios de trabajo. En general, todas las medidas de protección se muestran incompletas a estos riesgos, sea por desconocimiento de la complejidad que supone el riesgo en sí, de todas sus aristas, o por ser novedoso, no se tenía conocimiento previo, o por falta de decisión de la organización para brindar los recursos protectores necesarios, o a veces por ser difíciles de obtener, o porque no estén en disponibilidad, y que entonces se transforman en ineficaces para abordar el peligro de manera efectiva, por lo cual el riesgo continúa. Entonces, en este sentido, siempre son mucho más efectivos las protecciones de orden colectivo, pero en general lo que ocurre es que se difunden e implementan aquellas protecciones de carácter individual. Por lo tanto, aquello que no alcanza a ser abordado por las medidas de protección, que son los elementos de orden material, pónganle barbijos, tapabocas, tapafrente, etcétera, alcohol en gel, etcétera, eh, y tampoco, digamos, que alcanza a abordar las que son las psicológicas, ¿no? Las ligadas al cuidado y a la seguridad, entonces quiere decir que supone riesgos residuales que se transforman en factores de ansiedad para cada trabajador. Quiere decir que, como decíamos, al no alcanzar estos elementos ni de orden material ni psicológico, a toda la complejidad de ese riesgo, significa que hay algo de ese riesgo que no puede ser abordado. Es lo que se llama el riesgo residual. Y que aparte genera gran incertidumbre porque no se conocen exactamente los contenidos de ese riesgo y cómo abordarlo o cómo prevenirlo. Entonces, es frente a estas ansiedades devenidas de estos riesgos residuales y de los presumidos
es decir, aquellos de los que no se conoce detalles y por lo tanto supone eh, comportamientos guiados por sospechas. Entonces, esto supone que se generen la elaboración de defensas singulares y particulares de cada trabajo. Como decíamos, que dependen de la naturaleza del trabajo. Si son estas defensas eficaces, no van a surgir indicios de su existencia, de estas ansiedades, en los discursos durante una intervención. Por estos motivos, justamente, es que la psicodinámica del trabajo buscará indagar en los sistemas defensivos y así conocer el impacto en la salud mental que tienen estos riesgos que están subterráneos, digamos, llevados a lo subterráneo del consciente, en la medida que pueden estar generando una carga psíquica excesiva y que provenga justamente del desconocimiento del riesgo, de sus límites y de los métodos concretos y efectivos que funcionen como preventores. O, peor aún, que conociéndolos a esas medidas de prevención no se tengan los elementos adecuados para evitar esos riesgos o disminuirlos a su mínima expresión. Lo que quiere decir que estos riesgos residuales suponen algo que escapa al control de los trabajadores sobre estos riesgos. La ansiedad entonces es una respuesta psicológica a todo lo que contiene riesgo y no está entonces controlado por la prevención colectiva. Cuando se despliegan mecanismos defensivos colectivos, estos son mucho más eficaces que los individuales, pero lo son por un tiempo, en tanto permiten continuar trabajando, pero tanto la situación que produce la ansiedad, los temores y las ansiedades en sí que producen los riesgos reales o presumidos siguen estando y operando. En tanto, elementos también de orden que disparan elementos de orden inconsciente. Entonces, al no estar traídos a la conciencia, no se generan aquellas acciones que puedan revertir la situación, modificarla o encontrarle soluciones, sino que permanecen, en el mejor de los casos, negados. Pero como decía, estos mecanismos de defensa, con el tiempo se cristalizan y pierden su efectividad. Y el monto de sufrimiento psíquico empieza a acumularse y esto lleva como decíamos, a la negación del riesgo. Se empieza a notar en la somatización en el cuerpo de los síntomas. Pueden producir problemas de salud mental, hasta la locura. Eh, Se transmite o se observan en la violencia, en las relaciones, en los espacios de trabajo, y también puede llevar a salidas fallidas como son las adicciones o incluso la muerte, que es lo que plantea en los suicidios de Jure. El tema de las adicciones, como el alcoholismo, las drogas, el consumo de drogas ilegales, sobre todo en consumos excesivos, el juego, etcétera, trae aparejado otro problema en la medida que el grupo, el colectivo, hasta la institución misma, o hasta la familia y el entorno de esa persona que está transitando por situaciones de adicción, se lo ve como un problema de orden individual, como una debilidad personal, por aspectos que no pudo resolver y que decidió llevar a cabo de esa manera, lo cual genera actitudes de rechazo, de exclusión o, en el menor de los casos, pena de lo que le está ocurriendo a esa persona. Pero esto lo que lleva es que, al llevarlo del plano individual, es una privatización del sufrimiento, que incluye al mismo tiempo un sentimiento de culpa de quien lo padece por sentirse el único responsable de la falla, de los errores, ya no solo ni siquiera de su acto, sino de toda la institución, y se culpa o se cuestiona inclusive su capacidad, su saber y expertise para llevar a cabo la tarea, y por lo cual esas salidas que buscan olvidar terminan siendo fallidas en el sentido que no solo no solucionan, sino que al mismo tiempo lo ponen en un lugar mucho más vulnerable y en el general, en el último de los casos, apartado de la institución. Lo que al mismo tiempo lo quita
entonces de la posibilidad de ejercer el oficio para el cual se ha preparado. Pero hay otra instancia más compleja y que supone mayor peligro aún para la salud de los trabajadores, que son las ideologías defensivas, que son específicas de cada oficio. Esto es interesante lo que plantea de Jure. No es que todas tienen los mismos contenidos, sino que a partir de la naturaleza del trabajo surgen determinadas ideologías defensivas en la medida que haya, como decíamos, colectivos también de trabajo. Eh, Ahora bien, si bien cada ideología defensiva, en función de la naturaleza del trabajo, tiene sus particularidades, eh, lo que tienen en común es que son los propios trabajadores quienes generan prácticas que los expone a mayores riesgos que los que los somete la propia organización del trabajo. Como sintetiza de Jure, crear o agravar la situación de riesgo es, en cierta medida, ser dueño de ellas. Le confiere valor simbólico en la medida que los trabajadores adquieren la iniciativa y el dominio sobre el peligro, y no como lo es en la realidad, que es el peligro el que se abate sobre ellos, independientemente de su voluntad. Quiere decir que la ideología defensiva también genera un ámbito de creencia, ¿sí? De que quienes generan el peligro y lo dominan son los propios trabajadores, y esa negación lo lleva a no dejarles ver que es algo que está en función de la naturaleza de su trabajo y que no se está pudiendo resolver. Ahora, vamos a ver algunas características de las ideologías. Entonces, tienen como objetivo contener y ocultar una ansiedad grave. Entonces, en este sentido, la ideología defensiva del oficio, a partir de sus comportamientos muchas veces desafiantes, muchas veces también que tienen que ver con el machismo, en muchos casos, es productor de una fachada frente al propio grupo y frente del grupo particular hacia los otros sectores de la institución. En segunda medida, siempre es de carácter colectivo, y como decíamos, particular en la medida que son dueñas de una especificidad en relación con la naturaleza del trabajo. Y es la participación de todos, por eso es colectivo, lo que le da la eficacia simbólica a esta ideología. Necesita que estén todos participando de ella. Como tercer punto, está dirigida a luchar contra un riesgo real, pero lo que la convierte en funcional a la productividad de la organización en la medida que la niega y la desafía. ¿Qué quiere decir esto? Que si es el propio grupo el que genera las actividades que los ponen a un mayor riesgo sin resolverlo, pero continúan siendo o logrando cumplir los mandatos de la institución no genera las acciones para prevenir esos riesgos, se ahorra presupuestariamente, inclusivemente, arquitectónicamente, formativamente, esos recursos para llevarlo a cabo, y el grupo termina siendo muy funcional a la productividad sin la necesidad de analizar esos riesgos e intentar resolverlos. Para ser operativa, la ideología debe tener, entonces, como decíamos, la participación de todos los miembros involucrados en el trabajo que posee ese riesgo particular. Si alguien no comparte la ideología, más temprano que tarde será excluido y hasta echado. Se hará todo lo posible, o no, para que deje ese sector o el trabajo en sí. Y de hecho, muchas veces ocurre. De esta manera, se logra sostener siempre la funcionalidad, la productividad, en la medida que este sector que lleva a cabo la ideología defensiva del oficio funciona como una especie de seleccionador de personal interno a la organización, donde va eh, seleccionando quiénes son los más aptos eh, para determinado sector, lo cual, como decíamos, entonces también le ahorra al área de recursos humanos o de selección de personal de la organización esta tarea, en la medida que es el propio grupo quien lo termina de probar, evaluar y dar cuenta de si continúa o no en ese sector. Quinto es que la funcionalidad esta garantiza también, a través de conductas, ritos, actitudes de desafío frente al peligro, creencias y estructuras de pensamiento que le dan coherencia a esta. O sea, necesita generar toda una serie como decíamos, de comportamientos, ritos, lenguaje, actitudes para poder sostener esa ideología. Y al mismo tiempo, toda esta ideología deja de lado los mecanismos defensivos individuales que trae cada miembro, para tornarla
obligatoria la ideología defensiva colectiva para quien pasa a formar parte de ese sector. Justamente porque si hay algo que no quieren quienes trabajan, o sea, estamos hablando siempre de orden inconsciente, quienes no quieren es recordar el peligro que tiene ese trabajo, justamente la idea es que los mecanismos individuales defensivos no sean traídos ahí, no surjan ahí, porque los volvería a enfrentar con ese peligro real. Por lo cual, entonces, como dice de Jure, esto, las defensas y las ideologías defensivas del oficio no deben ser eh, percibidas o tomadas como inconsciencia o inmadurez, sino como la contraprestación frente a una ansiedad grave que no está pudiendo ser elaborada. Entonces, el punto más grave es que la ideología defensiva del oficio siempre exige o cuenta en su haber con sacrificios y hasta con mártires, que vienen a confirmar la importancia de no apartarse de esa creencia que el colectivo comparte. Aquellos que no han hecho lo que debía ser hecho según las reglas de esta ideología defensiva del oficio son los que tienen accidentes incluso fatales. Y entonces, al mismo tiempo, el no haber llevado o el acusado de no haber llevado a cabo esos requerimientos, esos criterios, esos ritos, esas conductas, son las que al mismo tiempo colaboran en sostener la existencia de esa defensa singular. Paradójicamente, en las organizaciones donde la comunicación entre equipos es escasa, el trabajo es muy repetitivo, la institución fragmenta mucho las actividades y al mismo tiempo es muy rígida, hay mucho menos lugar para que las ideologías defensivas del oficio surjan. De todas maneras, no son tampoco las mejores organizaciones para, como decimos, metaforizar los deseos, pero impiden de alguna manera estas eh, conductas extremas de riesgo en las que se ponen los propios trabajadores. Entonces, sin embargo, es más importante poder llevar a cabo alguna intervención que permita la reflexión de los trabajadores sobre sus prácticas de trabajo desde alguna de las corrientes que podemos mencionar y que entonces produzcan a partir del análisis y la investigación colectiva que generar nuevas alternativas de solución y modificaciones en la institución que permitan generar mayor placer en la tarea realizada y mayor sufrimiento, como decíamos, tanto en el ámbito de trabajo como fuera de él. En la medida, como decíamos, que la institución del trabajo es una institución que atraviesa y permea muchas de las acciones cotidianas de nuestra cotidianidad, valga la redundancia, y entonces también, como decíamos, como un gran constructor de la identidad psicosocial. Bueno, relean todo esto nuevamente a la luz de la guía de lectura de los cuestionarios y nos encontramos en los foros o también en las últimas dos clases de nuestra repaso online. Bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias.